su cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa por las siguientes intenciones. Pedimos por el alma de Luis Enrique Arévalo Montalmo, por el alma de José Emilio Peñate Polanco, por el alma de Adán Hernández, por el alma de Suiche Gilsatsune, por el alma de Óscar Armando Iraeta Rubio y por el alma del ingeniero Miguel Ángel Soto. Para participar dignamente de esta celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de nosotros.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se sientan, por favor. Daremos inicio a la liturgia de la palabra. Nadie está excluido, ni los lisiados o los impedidos, como tampoco los ciegos. Yahvé será para el pueblo un padre. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamemos a nuestro Padre Celestial. Respondamos con el coro. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cantan los ríos la suerte del desierto, cambian ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. En la segunda lectura, escuchemos sobre el sacerdocio de Cristo. Él es el sumo sacerdote, ya que no fue Él quien se dio esa dignidad, sino Dios que le llamó. Ponemos atención en esta segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Camino a Jerusalén, Jesús curó al ciego Bartimeo. Este ciego oraba con insistencia, a pesar de las dificultades. Por la fe del suplicante se desencadena el favor divino. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio y acompañamos al coro con el canto del Aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciendo: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto. De un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encomendamos a la Virgen para aplicar este Evangelio a nuestra vida. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntense un momento. Hermanos, la palabra que ustedes han escuchado es una palabra viva que transforma vidas, que transforma actitudes, que transforma al hombre de este tiempo. Es una palabra viva que nos interpela, nos cuestiona, nos invita a conquistar una nueva forma de asumir los problemas en el día a día. El Señor ahora nos invita a tener fe, a tener confianza en Él. Y la fe es un don que lo recibimos desde el bautismo. Ahora yo les invito para que podamos descubrirnos, que podamos identificarnos en aquel ciego. ¿Cómo se llamaba ese ciego? Que estaba, dice la palabra, sentado al borde del camino. Aparte de estar ciego, no tenía riquezas, era limosnero. Dice la palabra, estaba pidiendo limosna. Tenía muchos males este pobre hombre. Y así es el cristiano de este tiempo, agobiado por tantas cosas feas en la vida, que enfermedades, que pobrezas. Y ahora el Señor nos hace la invitación a abrir las puertas de nuestro corazón a la fe. Hermanos, para que nuestra vida tenga sentido, para que nuestra vida tenga sabor, tenemos que abrir la puerta de la fe. Y esa es responsabilidad personal. Está bien que vengamos a misa, pero estaría mejor si buscáramos esa transformación interior, si buscáramos una nueva vida en virtud de la palabra que hemos escuchado, identificarse con Bartimeo y saber que es el Señor quien escucha nuestra oración. Aquella gente dice que lo reprendían para que se callara, pero ante esa actitud, ante ese clamor, Jesús no se queda indiferente y escucha entre el bullicio, entre el griterío, escucha la voz de Bartimeo. Y entonces le dice, llámenlo. Si nos preguntamos por qué el Señor no fue directamente donde estaba Bartimeo y le sanó, sino que mandó a otros para que le llamaran. Porque también el Señor nos quiere decir ahora en el Evangelio que somos responsables de que aquellos que sufren puedan llegar a Jesús. Somos los enviados por Dios para que vayamos a aquel que está sufriendo y poder decirle, ánimo, levántate, porque Él te llama. Poder mostrarle a un Dios vivo, a nuestro hermano que está sufriendo, es fundamental. Para que nuestra vida tenga sentido, hermanos, tenemos que abrir nuestro ser a la fe. Una fe que nos va a llevar a olvidarnos de nosotros mismos y buscar aquello que Dios amó, lo que Jesús amó. Y para ello necesitamos la oración. A través de la oración, Dios le permite al cristiano ver la realidad desde la verdad de Dios, ver la realidad desde la compasión de Jesús. Cuando usted hace oración, Jesús le mira, y la mirada de Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, purifica el corazón. La mirada de Jesús va fortaleciendo ese hombre interior, de manera que la fe está sumamente relacionada con la oración.
Una persona que no haga oración, la fe se le va marchitando. No permita usted, hermano, que su fe sea pobre, porque cuando usted vive con una pobreza de fe, entonces es cuando más sufre su ser, su persona, todo el ser humano en su integridad padece cuando tiene poca fe. De manera que podamos tener con Jesús ese encuentro, ser instrumentos para que otros se encuentren con Jesús, que es fundamental, más en este tiempo donde encontramos tanta indiferencia, donde encontramos a tantos hombres que dicen que no les interesa a Dios, a tantas personas que no quieren escuchar o saber algo del Señor. Y aun cuando están en el dolor y aun cuando están en el sufrimiento, un cardenal que murió de cáncer, él decía, oren hoy que están sanos, decía, porque cuando llega la enfermedad, fue la experiencia de él, decía, cuando llega la enfermedad ya no se es capaz de orar, porque el mismo dolor ya no permite entrar en esa oración, en esa comunión con el Señor. Qué duro ha de ser esa etapa, que de alguna manera todos tenemos que pasarla, la etapa del dolor. Y la fe nos ayuda a ser fuertes en ese momento de dolor, que lo creamos o no lo creamos, tenemos que pasar por la muerte. Tenemos que llegar a ese momento donde vamos a dejar todo lo de esta tierra. Y eso no nos gusta pensar, en eso no nos gusta invertir tiempo, porque pensamos que la muerte va a venir después de muchos años. Y no es así. Cuando menos lo pensemos, dice el Evangelio, vendrá el Hijo del Hombre. El Evangelio de este día nos invita a fortalecer nuestra fe, para que cuando lleguen esos momentos difíciles podamos tener esa valentía para enfrentarnos contra la fuerza del mal. Aprendamos de Bartimeo, hermanos, que no se cansó de clamar al Señor. Pídale al Señor y Él le va a escuchar. El Señor dice en su palabra que quien pide, recibe. Si usted le pide al Señor, Él le va a atender, así como atendió a Bartimeo. Y vean, Bartimeo tenía tanta necesidad, era ciego, necesitaba ver. También no tenía bienes económicos, tenía que estar pidiendo limosna. Pero lo primero que hace es presentarse ante el Señor con esa humildad. Es decir, presentarse al Señor de una manera necesitada, inmerecedor de ser atendido, con una conciencia en la que Bartimeo decía, yo no soy digno que me atienda, pero yo, sin embargo, voy a pedirle compasión. Y por eso él desde lejos le gritaba, ten compasión de mí. Y no clamaba, y no paraba de gritar. Y por eso dice que los que estaban ahí le decían que dejara de gritar. Pero él seguía gritando con más fuerza, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo. Jesús iba caminando y ante el clamor de Bartimeo se detuvo. Me gusta esta frase, Jesús se detuvo. Hermano, tu oración hace que Jesús se detenga en tu vida y que haga esa necesidad, que se haga realidad lo que tú necesitas. También, por otra parte, tengamos en cuenta que Jesús, como dice la segunda lectura, es el sumo y eterno sacerdote, que está siempre orando por nosotros. Jesús ora con nosotros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesús también ora en nosotros. Cuando usted está orando, Jesús está orando también al Padre en usted. Como miembro, somos miembros de ese cuerpo, que es la Iglesia, cuya cabeza es Cristo, y cada vez que usted ora, pues Jesús también ora con usted. Jesús ora con usted y Jesús ora también en usted. Con ese ánimo de tener a un Dios cercano, Jesucristo, que es el sumo sacerdote, no temamos de acudir a Él. Hoy la Iglesia nos dice,
como aquellos hombres le dijeron a Bartimeo: ánimo, levántate, porque Él te llama. Y ese ánimo le están diciendo a Bartimeo: el que lo puede todo, el que puede cambiar tu vida es quien te ha llamado. Y por eso, ten ánimo y ve donde Él, porque Él tiene lo que tú necesitas. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Hermanos, esa frase hagámosla nuestra. Sintámonos llamados por Dios, porque Él no nos quiere ver tristes, no nos quiere ver vacíos, no nos quiere ver en ese desierto espiritual donde ya no le encontramos sabor a la vida espiritual, donde ya no encontramos gusto el orar. Y es que el orar no debe limitarse a una oración vocal. Y la oración vocal nos ayuda, dice el catecismo, nos ayuda para que el cuerpo también entre en comunión con el espíritu, para que el cuerpo también se santifique, uniéndose al ser espiritual que todos tenemos. Por eso es importante la oración vocal. Y por eso Jesús les enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, es decir, a la iglesia, a cada uno de nosotros. Pero no solamente se ora vocalmente, también está la meditación. La meditación es cuando usted lee la palabra de Dios y usted confronta la palabra de su vida con la palabra de Dios y su vida, y entonces descubre la necesidad urgente de la conversión. La meditación nos ayuda a entrar en ese proceso de cambio. Y luego está la contemplación. Con la oración de contemplación, usted va a tener la oportunidad de saborear cuánto le ama el Señor. Y en esa oración de contemplación no hay palabras. Y si hay palabras, son mínimas, son pocas palabras que sirven solo para enfervorecer ese diálogo de amor con el Señor. La oración de contemplación, hermanos, nos va a permitir fortalecer ese hombre espiritual, ese ser interior espiritual. Y esto nos va a llevar a ese diálogo con el Señor. Cuando Bartimeo le contesta, cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contesta: maestro, que pueda ver. Este que pueda ver, entendámoslo de modo más amplio, no solo una mirada meramente física, que podamos ver según Dios, porque nosotros los humanos somos como muy subjetivos, no vemos según Dios, sino que vemos según el mundo. No vemos según la compasión de Dios, sino que vemos conforme a la historia de cada persona en particular. Pues ahora podemos decirle al Señor, como le dijo Bartimeo: maestro, que pueda ver, que pueda ver mis errores para poder cambiarlos, que pueda ver aquello que me hace caer para poder quitarlo y ya no fallarle al Señor, que pueda ver en el prójimo tu presencia, que pueda atenderla y no ser indiferente. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. El ser humano, nosotros los cristianos, no podemos vivir sin fe, y la fe está sostenida por la oración. Si usted quiere crecer en fe, debe hacer oración. Hagamos oración, y para hacer oración no necesita palabras, necesita solo estar con Dios. Y nosotros que tenemos la capilla de adoración perpetua, vengamos, sentémonos con el Señor y creamos lo que dice la doctrina católica. La doctrina católica dice en el catecismo que cuando estamos en contemplación, la mirada de Jesús purifica nuestros corazones. Como le dijo el campesino al santo cura de Ars: Él me ve y yo le veo. Yo le veo y Él me ve. Y eso basta, esa es la contemplación. Entrar en esa purificación, en esa comunión de amor, para que nosotros podamos ir conformando nuestro comportamiento al querer del Señor. Que Dios nos conceda esa gracia de poder imitar a los grandes hombres que han luchado y han vencido, en concreto como salvadoreños a nuestro santo San Óscar Arnulfo Romero, que supo mantenerse en amor a Dios a través de su fe, su confianza en el Señor nunca le faltó,
Su oración, su amor al Santísimo siempre estuvo ahí en su vida y por eso ahora lo tenemos ya en nuestros altares, porque su amor a Dios, su oración de contemplación nunca le faltó. Que tengamos esa disposición para entrar en diálogo con Dios, porque cada vez que dialogamos con Dios, Él no nos deja vacíos. Y ahora tenemos un ejemplo concreto en Bartimeo, que habló con Dios y Dios le sació su necesidad. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo fiel, para que ofrezcan siempre una vivencia renovada de su fe en Dios, roguemos al Señor. Por los responsables del orden social y político, para que organicen la sociedad de tal manera que nadie queda marginado o despreciado, roguemos al Señor. Por los que sufren, para que Dios Padre cure a los enfermos, anime a los oprimidos y tenga misericordia de los que han muerto, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que acojamos de corazón a todas aquellas personas que la sociedad considera extrañas e indeseables, roguemos al Señor. Pidamos para que el Señor nos dé la gracia de conocer la doctrina que nos dio a través de San Óscar Romero y poder asumirla en la vida personal y poder caminar en esa vía de santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Atiende, Padre bueno, nuestras súplicas, y tú que conoces la soledad, el sufrimiento, el vacío de cada corazón del hombre de este tiempo, concédenos el don de la fe, del encuentro contigo a través de la oración. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María, por la intercesión de San Óscar Romero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se sientan, por favor. Con la colecta y la presentación de dones, damos inicio a la liturgia eucarística. Recibe, Señor, en esta misa mi ofrenda junto al pan y al vino. No es una limosna porque no eres mendigo, no eres un pago porque no tienes un precio. Lo que te ofrezco no es lo que me sobra. Señor, esta aportación representa mi reconocimiento de todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo y tú me lo has dado. Y mi agradecimiento porque eres mi Señor, a quien ofrezco el fruto de mi trabajo para las necesidades, sostenimiento y engrandecimiento de nuestra Iglesia, y tengamos lo necesario para cumplir la misión que nos has encomendado. Amén. Señor, te presentamos estos dones de pan y vino que hemos recibido de tu generosidad y que por la acción del Espíritu Santo se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre.
Ellos expresan la gratitud de todos los pueblos de la tierra que al contemplar tus maravillas se han sentido acogidos por tu infinita misericordia. De igual manera, nos presentamos a ti para que nos concedas la gracia de seguirte por medio de tu palabra y seamos discípulos misioneros. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos, a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decía el Papa Benedicto XVI, la fe nos da algo, decía. Ese algo que viene del futuro, ese futuro que se hace en el presente y que hace que el presente cambie. La fe es tener la sustancia, dice la tradición latina. Es tener aquello que todavía no vemos, pero que ya hemos recibido. Tengamos, hermanos, esa fe en el Señor. Y hoy que vamos a este gran misterio de la fe, donde este pan se convertirá en el cuerpo de Cristo y este cáliz, este vino en su sangre, estamos recibiendo a Jesús resucitado y aquel mismo que nos va a juzgar en la hora final de nuestra muerte. Hoy le recibimos con amor, con mucha fe. La fe acoge al Señor, la fe abraza al Señor. Pues ahora en esta consagración abracémonos al Señor como aquel Bartimeo, abracémonos para que Él nos sacie, para que Él nos dé lo que necesitamos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación bendecirte y darte gracias, Padre, fuente de la verdad y de la vida, porque has convocado en tu casa en este día de fiesta, hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro
y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria. Lo más importante de la Santa Misa es lo que vamos a vivir en este momento. En la consagración, Dios nos colma con una lluvia enorme de bendición. Con mucha fe recibamos a Jesús que desde el cielo bajará a este altar. Dios nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo y lo sigue enviando, y hoy lo viviremos en este altar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el gran misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su auxiliar Cardenal Gregorio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, hijos de María, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión. Quitas el pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En esta comunión tengamos presente ese momento en el que Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Eso mismo te dice ahora, hermano, al venir a tu vida a través de la hostia consagrada. ¿Qué quieres que haga por ti? Que también como Bartimeo podamos decirle que queremos ver la vida de una manera diferente, que podamos ver la vida como la ve Dios, una vida que termina pronto y que por lo tanto tenemos que aprovecharla para amar, para perdonar, para servir. Para los hermanos que van a recibir la Sagrada Comunión, es importante que antes de comulgar mediten en lo siguiente. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Quien vaya a recibir la Sagrada Comunión debe abstenerse de tomar cualquier alimento al menos 1 hora antes, a excepción del agua y las medicinas. Amigo de
En este momento de oración respondamos ante la interrogante que nos hace ahora Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Hablemos, hermanos, con el Señor, con esa humildad, con esa necesidad, con esa sed de Bartimeo. Respondamos al Señor desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú lo conoces todo, Dios mío. Sabes lo que necesito. Dame conforme a tu corazón, que lo ve todo. Pero además de eso, Señor, dame fe, dame confianza. Hable con el Señor, hermano. Ese Dios que ha sido bueno, compasivo con usted. Y que dentro de la gran cantidad de personas que pertenecen a esta parroquia, fueron ustedes los elegidos para celebrar esta Santa Misa. Veamos en nuestras vidas, en virtud de esta misa, la elección de Dios al escuchar el clamor de Bartimeo. Le manda a llamar. Así también hoy en nuestros días Dios conoce tu vacío, Dios conoce tu tristeza, y por eso te he llamado ahora. Y ahora Él te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Habla con Dios, hermano. Los que no han podido comulgar pueden decirle al Señor que venga espiritualmente a sus vidas. Y sin duda que Él les va a llenar de esa ternura paternal. Virgen Santísima, ayúdanos a amar más a Dios, que es fiel y bueno con nosotros. Amén. Oremos. Lleva a su término en nosotros, Señor, lo que significan estos sacramentos, para que un día poseamos plenamente cuanto celebramos ahora en estos ritos sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea.